Seguimos con Acción 10 en la mañana y ya estamos también con el especialista, nuestro diabetólogo, doctor Javier Bravo, para conversar sobre las causas que pueden generar la diabetes tipo 2. Usted esté muy al pendiente, tendrá que ver la alimentación, tendrá que ver también el peso y muchas otras condiciones y factores. Puede participar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, ahí a través de sus comentarios. Y si desea también una consulta, puede hacerlo al interno al 2222-7808. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Por cierto, saludo hoy en el Día Internacional de los Trabajadores. Gracias, Odilí. Gracias, ¿verdad? Igual hoy, 1 de mayo, Día de los Trabajadores, también a ustedes por estar acá. Gracias. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés a la población. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de aquella enfermedad crónica que se caracteriza por los niveles altos de glucosa en sangre. Cuando hablamos del tipo de diabetes, hablamos de la diabetes tipo 2, que es la más común, que es la que vamos a hacer énfasis hoy, ¿verdad? Existen factores que te pueden conllevar a lo que es la diabetes tipo 2. Pero cuando hablamos de diabetes, hablamos de aquel momento en el cual el paciente tiene resistencia a la insulina, donde el páncreas produce poca insulina debido a que el paciente está en aumento de peso, debido a que el paciente no hace ejercicio, debido a que el paciente tiene algún factor que te puede conllevar a la diabetes tipo 2. Es decir, es aquella enfermedad que te dice estás haciendo algo y que te lo va a provocar. No es como la diabetes tipo 1, que ya viene genéticamente, totalmente la producción de insulina no se da, entonces ese paciente obligatoriamente tiene que utilizar lo que es la insulina para sobrevivir. Entonces, en este caso la diabetes tipo 2 no es así, es aquel paciente que va aumentando gradualmente de peso. ¿Tendrá que ver, doctor, también o un factor de riesgo, algo genético desde ese punto de vista? Exactamente. Está relacionado la alimentación, el ejercicio y la parte genética. Es decir, aquel paciente que tiene familia, su papá, su mamá, su abuelo de diabetes, ya lleva un porcentaje de desarrollar la enfermedad. Pero si el paciente no cambia sus hábitos alimenticios, ese paciente probablemente desarrolle la diabetes a temprana edad. Correcto. Que no sería lo ideal, porque imagínate un paciente de 30 años de diabetes, o sea, a los 30 años que se le diagnostique, a los 50 años va a tener 20 años de padecerla. Entonces puede sufrir complicaciones en el transcurso, que aquel paciente que desarrolla una diabetes después de los 60 años. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, probablemente digamos que la vida de ese paciente se va a acortar, ¿verdad? En cuanto más temprano sea el diagnóstico de la enfermedad. Doctor, antes de continuar, vamos a ver también en parte de esos factores de riesgo. Cuando nosotros hablamos de diabetes tipo 2, ¿cuál sería entonces la diabetes tipo 1? Los niveles en sangre, ¿cuántos serían? Los niveles en sangre se mantienen similares, ¿verdad? Sí. Ya están diagnosticados cuando es la glucosa en ayuna, cuando es la glucosa postprandial o la hemoglobina glicosilada. Pero la edad de aparición de la diabetes tipo 1 es la conocida como diabetes infantil o diabetes juvenil. Correcto. ¿Verdad? Aquel paciente que debuta con una cetoacidosis diabética, o sea, una complicación. Correcto. Mientras que la diabetes tipo 2 pues, suele aparecer después de los 30 años, 40 en adelante. Perfecto. Como podemos ver las imágenes ahí, Odili, algunos de los factores de riesgo que cualquier paciente se puede identificar. Es decir, podemos decir aquel paciente que tiene antecedentes familiares. Ya como usted decía ahorita. Exactamente. Si tiene antecedente familiar, lleva el riesgo de padecer la diabetes. Pero si no tiene ninguno de los otros, el porcentaje va disminuyendo. Pero si el paciente tiene antecedentes familiares, tiene la presión alta, tiene historia de que se le está subiendo la glucosa ocasionalmente, obesidad, mayor de 45 y todavía fuma, y no tiene una alimentación adecuada y no hace ejercicio, si tiene todos estos factores de riesgo, es probable que este paciente esté sufriendo diabetes en ese momento y no se dé cuenta. Recordemos que la mayoría de los pacientes, cuando se les descubre el diagnóstico, ya llevan meses atrás de venir padeciendo de esta condición de la hiperglicemia, que es el estado inflamatorio que puede provocar en el paciente y desarrollar otra complicación, como que una infección de vías urinarias. Si un paciente desarrolla una infección de vías urinarias, esto asociado, digamos, a manifestaciones sistémicas como fiebre, deshidratación. Cuando llega al hospital o al centro de salud se diagnostica en ese momento la diabetes porque quizás la glucosa anda elevada. O aquel paciente que tiene todos estos factores de riesgo y de pronto sufre una lesión en el pie, lleva, digamos, 15, 20 días, no se cicatriza, no mejora, más bien empeora, y cuando
Cuando tomamos la glucosa, ese paciente anda entre 200 y 300 de glucosa y al decirle, usted es diabético, se sorprende y dice, no, nunca he padecido de esta enfermedad. Ya vamos a continuar con el tema, doctor. Tenemos algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Puede hacerlo siempre usted, con todo el gusto le respondemos. Doctor, muy buenos días, bendiciones para todos. Una pregunta, ¿qué tipo de diabetes es cuando le cortan alguno de sus miembros del cuerpo? ¿Qué se dice azúcar de la mala? ¿Eso es cierto? ¿Existe? Eso no existe, ya lo hemos hablado, mitos y realidades. La diabetes es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes estacional y otros tipos de diabetes, la clasificación a nivel mundial. La diabetes mala no es más que una complicación de la diabetes, un paciente descompensado o aquellos pacientes que dicen yo no soy diabético, rehúso esa enfermedad y de pronto se complican. Entonces a ellos le llaman diabetes de la mala. Y cuando conversas con los pacientes te dicen, tengo un familiar que come de todo, hace de todo, y nunca le pasa absolutamente nada, pero posiblemente ese paciente se complique. Entonces dicen, este paciente tiene diabetes de la buena, ¿me entiendes? Creo que en este caso sería diabetes descompensada y diabetes compensada. No es diabetes buena ni diabetes mala. Correcto, y por eso llegan a la amputación de cualquiera de los miembros. Es correcto. Cuando hay una complicación producto de la diabetes, como la neuropatía o una insuficiencia circulatoria, el paciente puede sufrir una amputación. Correcto, doctor. Seguimos con otros mensajes. Muy buenos días. Yo soy diabética, pero presento un problema que en mis partes genitales se me hacen heridas y no sé si es por el azúcar. Estoy presentando este problema actualmente. Fíjate que sí. La irritación en los genitales es producto de que el nivel de glucosa en sangre esté tan elevado y se esté eliminando por la orina. Correcto. Al eliminarse por la orina causa molestias tanto en el varón como en la mujer y perfectamente puede estar relacionado a la diabetes. ¿Hay algún producto que se aplique que también eso puede predisponer a Lo primero que hay que controlarla. Se tiene que medir sus glucosas en la mañana y después de las comidas para saber hasta qué nivel llega. Lo segundo, puede utilizar crema local, ¿verdad? Para ayudarse un poco y hidratarse y en todo caso sospechar pues de alguna infección de vías urinarias en ese momento. Correcto. He escuchado que el diabético es diabético, no importa si es tipo 1 o ya la tiene, no hay cura. Exactamente, el diabético es diabético, una vez que se diagnostica diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hoy en día pues los descubrimientos siempre avanzan. No nos van a sorprender que en algún momento dado se descubra alguna cura relacionada a la diabetes, ¿verdad? A través de células madre, pero probablemente los estudios van a seguir haciéndose de tal manera que al final, pues, primeramente Dios, que se logre encontrar, ¿verdad?, lo que es la parte de la cura de esta enfermedad. Correcto. Continuando también con la información, aquellas personas que ya fueron diagnosticadas de diabetes tipo 2 y también sumándonos al comentario que nos decía nuestro amigo televidente, ya no importa, si la tengo, pero ¿debemos quedarnos ahí o qué hacer para, si ya no se va a curar, para mantener en los niveles más aceptables, doctor? Fíjate que esa pregunta es muy buena porque en algunas veces me la hacen que nosotros como médicos siempre abordamos temas de complicaciones, abordamos temas donde el paciente se siente identificado, pero ¿qué debe hacer el paciente? Prevenir complicaciones. Una vez que está con el diagnóstico de diabetes, tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que saber comer, tiene que saber dormir, tiene que saber muchas cosas para evitar que se complique. Es decir, un paciente que viva saludablemente, con ejercicio, durmiendo bien, poco estrés, ese paciente su diabetes la puede manejar como una enfermedad común, como una enfermedad corriente y puede durar años sin tener ninguna complicación, sin tener ninguna amputación, sin tener ninguna afectación como por ejemplo enfermedad renal crónica, perfectamente le puede ir bien. Pero si este paciente no cambia su estilo de vida, bebe de todo, no elimina los azúcares refinados, los carbohidratos, es decir, no lleva una dieta con un nutricionista, probablemente este paciente se complique en corto plazo. Bueno, ahí dentro de los comentarios también hay respuestas entre los mismos amigos que nos siguen en las redes sociales. Hay que tener siempre la precaución a la hora de hacer recomendaciones. Son los especialistas, porque nos decían por acá, a la persona que le hacía la consulta sobre las heridas en sus genitales, otra persona respondía que podría ser vaginitis. ¿Eso tiene que ver también con la diabetes, doctor? Es que es lo que te digo, cuando uno hace ese tipo de preguntas y estamos relacionados a la enfermedad, yo podría decir que sí esté relacionado a los niveles altos de glucosa. Pero por eso es que habría que examinarlo y determinar
hacer una buena historia clínica y ver si hay un problema también ginecológico en ese momento, como lo están diciendo ahí, una infección vaginal, una infección de vías urinarias, unas alteraciones meramente superficiales. Es decir, se ve la característica en el momento, pero cuando el paciente te consulta, doctor, vea, yo tengo irritación, yo no estaba así, de pronto me está apareciendo esto, y según las características clínicas, uno identifica qué puede ser, porque cuando hablamos de vaginitis o alguna situación, puede haber un flujo. Pero sí me llama la atención porque si habla de vaginitis, es un caballero el que está preguntando que tiene ese padecimiento, entonces habla de vaginitis, pero también habla de una circuncisión, otra persona que hace recomendaciones. Me gusta esto para aclarar, porque igual al concluir esta entrevista, posiblemente hay otras personas que entregan comentarios y hay que dejar bien claro, ¿verdad?, todas estas respuestas. Entonces, si es una vaginitis, se trataría de una mujer. Si es circuncisión, es caballero. Entonces, ¿cómo hacer ahí para darle la respuesta a esta persona y que no quede en el aire esa otra condición? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de problemas de la vagina, ¿verdad?, ya está más relacionado a lo que es lo que es la revisión física, sí, ¿verdad? No la podemos decir así de manera general, pero sí puede estar relacionado a temas meramente ginecológicos, ver los flujos, ver otras características que nos pueden llevar a un diagnóstico precisamente en la mujer en este caso, pero cuando es con la diabetes, posiblemente esté relacionado también a esta condición. Correcto. La hiperglucemia, ahora continuando siempre con todos esos factores, la hiperglucemia, ¿cómo viene a intensificar esta situación o este padecimiento? Fíjate que la hiperglucemia se caracteriza, como lo dice, hiperglicemia, alto nivel de glucosa, hiper alto, ¿verdad? Glucemia, azúcar, pues por decirlo así. Esto se va manifestando cada vez que el paciente tiene malos hábitos alimenticios. El páncreas empieza a producir demasiada insulina y crea resistencia. Recordemos que la glucosa tiene que entrar a la célula, tanto el músculo, el cerebro como el tejido adiposo, para producir energía, para producir ATP y de esta forma hacer un ciclo, ¿verdad? De tal forma que cuando el paciente se excede en la alimentación, probablemente el azúcar o la glucosa empieza a elevarse tanto y eso se conoce como hiperglicemia. Y la hiperglicemia viene destruyendo parte del cuerpo, por decírtelo así, la parte del riñón, la parte de los nervios, la parte del hígado, la parte del corazón. Entonces el paciente viene sufriendo complicaciones. Sí. Y la característica más sencilla de verla es cuando el paciente dice, doctor, estoy orinando demasiado espumoso, o mi orina cambió de tono, de coloración, entonces ese paciente dice, probablemente tengo el azúcar descompensado, o aquel paciente que dice, estoy bebiendo mucha agua y estoy comiendo demasiado y siento que no subo de peso, entonces ese paciente posiblemente tenga hiperglicemia. Correcto. Doctor, muy buenos días. Dice también otra de las personas comentando a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, ¿qué síntomas presenta la neuropatía diabética? Lo más usual es el adormecimiento, ¿verdad?, que cuando ya va avanzando, pero el paciente lo manifiesta como una sensación de ardor, una sensación de quemazón en lo que es la parte de la región plantar, y aquel paciente que le estorba, digamos, la sábana, aquel paciente que está acostado y de pronto siente una inquietud en sus piernas. Eso ya son signos iniciales de neuropatía diabética. Ya cuando va avanzando y el paciente tiene adormecimiento totalmente de los dedos, ya uno le hace una prueba, lo hinca con un lapicero, con la punta de algo, y el paciente no siente, se disminuye la sensibilidad. Correcto. No puedo dormir por la madrugada, tengo azúcar tipo 2, ¿eso tendrá que ver en un factor? Hay varias cosas ahí, por eso decía que el sueño tiene que ver bastante con la descompensación metabólica, también con la hipertensión. Creo que el paciente tiene que buscar una atención especializada porque el dormir va a ayudar bastante a tranquilizar lo que es la parte hormonal también. Recordemos que el cortisol se eleva en aquel paciente que no duerme mucho y eso te puede llevar a una complicación también de la hiperglicemia. Correcto. Recomendaciones para nuestros amigos televidentes que en este momento nos están siguiendo, que tienen problemas, como bien decía, ¿verdad?, para conciliar el sueño, que tienen problemas de obesidad o diferentes, ¿verdad?, de pérdida de peso, que tienen exceso de sudoración, sed, hay bastante deseos de alimentarse o de prácticamente de hambre, por decirlo así, doctor. ¿Qué recomendaciones? Fíjate que una de las recomendaciones importantes es que no le tengan miedo a la diabetes. La diabetes es una enfermedad común y corriente. Sabemos que los pacientes se complican, pero por desconocimiento de la enfermedad. Acudir a su médico de cabecera, que se haga sus pruebas, si están bien, hacerse su chequeo por lo menos una vez en el año. Si aquel paciente ya es diabético, hacerse sus controles por lo menos cada 3 meses, si no tiene ninguna complicación. Tener su glucómetro a mano es importante porque eso le salva la vida a un paciente que tenga alguna sintomatología, ponerlo.
si es hipertenso, tomar sus medicinas también, porque eso ayuda a que el riñón no sufra. Correcto. Creo que todos los factores de riesgo y asociados a la prevención puede ayudar a que el paciente vaya tranquilamente a través de los años. Igual con la alimentación, porque recordemos que la alimentación juega un papel importante en esta enfermedad. Evitar el fumado, doctor. Obviamente el fumado, el alcohol y hacer ejercicio. Correcto. Muchas gracias, doctor Javier Bravo. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Hágale la consulta con muchísimo gusto y le va a atender. Hacemos una breve pausa. Saludos, doctor. Saludos una breve a doña pausa. Aida. ¿A quién? A doña Aida Dávila, que nos está viendo desde Jocote Dulce. Correcto. Un saludo. Gracias, doña Aida. Bendiciones. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana.